No tengas miedo es el tema de hoy. Por esa razón vamos, mis hermanos, a la palabra del Señor, allí en el Evangelio según San Juan, según San Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, vamos a leer el versículo 23 en adelante. Y también ese mismo pasaje lo vamos a encontrar en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 en adelante. Ese tema es un tema muy especial. ¿Y por qué les voy a contar este tema? Y vamos a estudiar la palabra de Dios de este tema. Porque parte de lo que los discípulos vivieron, yo lo viví en una época antes de aceptar al Señor Jesucristo como el Salvador personal. Por esa razón la palabra de Dios dice en Mateo 8, capítulo 23, dice la Biblia: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Entrando quién? Jesucristo a la barca y sus discípulos le siguieron. Miren que la palabra de Dios está diciendo que el primero que se montó a la barca fue el Señor Jesucristo, y después fue que los discípulos subieron a la barca. Pero vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 4. Mira lo que dice, versículo 35, dice la Biblia: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Miren que es algo totalmente diferente, pero estamos hablando de un suceso que fue de noche. Mire, de noche. La palabra de Dios está diciendo que no solamente había una barca, dice la palabra del Señor en Mateo, sino que Marcos dice que había otras barcas. Pero especialmente vamos a enfatizar lo que dice Mateo en el versículo 23. Dice: ¿estaba quién? Entró Jesucristo, y después de Jesucristo entraron los discípulos. Qué interesante, mis hermanos, que el Señor Jesucristo sea el primero que entre a la vida de cada uno de nosotros. Qué bueno que el Señor Jesucristo sea el que, cuando nosotros compremos una casa, sea el primero que entre a la casa, el primero que habite la casa. Qué bueno que nosotros, cuando compramos un carro, un vehículo, sea Jesucristo el primero que esté en el lugar y en lo que nosotros compramos. Pero, mis hermanos, el versículo 24 dice de la siguiente forma: y he aquí, dice la palabra del Señor, que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Pero vamos a lo que dice Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 37. Vea lo que dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Miren que la palabra de Dios, y cuando nosotros miramos allí en Mateo capítulo 8, versículo 24, dice que, traduciendo esa palabra, esa tempestad, según la palabra griega para tempestad ahí, nos quiere decir que esa tempestad no era una tempestad cualquiera. Era algo como un ciclón, era algo como muy fuerte, y por esa razón dice la palabra de Dios que las olas eran tan altas que cubrían, ¿qué dice la Biblia? La barca. Cubrían la barca. Y ustedes se dan cuenta, si nosotros podemos decir algo, estaban las olas tan altas, los discípulos estaban posiblemente mojados. Porque si las olas estaban cubriendo la barca, entonces ¿quién estaba seco? Nadie. No estaba seco nadie, porque, mis hermanos, el mar
A veces nosotros nos pintan el mar con esa tranquilidad cuando ustedes van, por ejemplo, a una playa y están al lado de la playa, nadan ahí en la playa, todo es tranquilo. Pero cuando ustedes van a las partes más profundas, a las afueras del mar, las cosas son difíciles. En el año 2000, agosto del año 2000, en agosto del año 2000 todavía no había aceptado al Señor Jesucristo como el Salvador personal. En el año 2000 había estudiado ya toda la palabra del Señor. Había hecho toda la fe de Jesús. Había hecho todos los espíritus de profecía. Había hecho todos los estudios también para jóvenes. Pero todavía no había aceptado al Señor Jesucristo. Todavía no, porque yo decía, no, es que todavía estoy muy joven, entonces más adelante aceptaré al Señor y más adelante le voy a servir al Señor, pero ahora estoy joven, entonces hay que disfrutar la vida y después me acerco al Señor. Año 2000, agosto del año 2000. Mis hermanos, como mi madre los familiares de mi mamá, la mamá, los hermanos viven en el Ecuador. En agosto fuimos a visitarles. Y cuando llegamos a visitarles, llegamos un día sábado. Y el domingo, mis tíos me invitan a pescar. Me dicen, sobrino, vamos a pescar. Y yo sé pescar en río, en todo, pero no había ido a pescar al mar, pero a la parte más profunda. Y yo le dije, claro, tío, vamos a pescar. Y nos fuimos a pescar el domingo. Mis tíos me dijeron, sobrino, no lleve nada de comida, nosotros llevamos solamente la cena y llevamos el desayuno de regreso, porque pescamos toda la noche del domingo, pero sin embargo, yo me llevé como unas golosinas ahí, muy poquitas, porque ellos dijeron, no lleve nada. Claro está, esa noche del domingo pescamos. El mar en la noche, a medianoche, es algo es algo como muy terrorífico, porque el viento no es el mismo viento suavecito que cuando nosotros estamos a la orilla de las playas. Es algo tan especial, todo tranquilo, porque el viento trae las olas y vuelve y se las lleva, y listo. Pero allá el viento empieza a sonar un sonido todo como más terrorífico, que así como... Y los peces empiezan a saltar. Hay unos peces voladores en el mar. Esos peces voladores empiezan a volar y se quedan atrapados en la barca. Y yo en la noche me la pasaba, era un pescadito, pero usted, hombre, háganse para otro lado. Entonces yo los recogía de la barca y los tiraba otra vez. Pero yo los tiraba y otra vez se montaban. Entonces me la pasé, fue casi jugando con esos pececitos durante la noche, tratando de sacarlos. En esa noche agarramos muchos peces, agarramos hasta un tiburón, agarramos dorados, agarramos mucha cantidad de peces, felices, contentos. La tempestad, queridos hermanos, cuando uno habla de la tempestad en el mar, a nosotros no nos agarró tempestad, pero todo era tranquilo, pero en la noche se volvía más difícil, pero no era una tempestad como para asustarnos. Pero mis hermanos, terminamos esa noche de pescar. Al otro día desayunamos, porque llegamos solamente a la cena del domingo y desayunamos el lunes. Y al desayunamos tranquilos y listo. Entonces nosotros descansamos un poco y salimos nuevamente. Solamente en el lugar donde estábamos solamente se veía cielo, agua y nada más. Solo cielo y agua. Pero mis hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que los discípulos estaban en la barca con el Señor Jesucristo, y dice la palabra del Señor que la barca empezó, ¿a qué dice la Biblia? A hundirse prácticamente. Era mucha la
tempestad que la barca le caía mucha agua. Y me imagino a los discípulos, queridos hermanos, solamente trasladémonos allá con los discípulos con algún recipiente sacando agua y sacando agua de la barca, sacando agua de la barca para que la barca no se hundiera. Imaginen el desespero. Queridos hermanos, nosotros pescamos y al desayunar nos dirigimos a nuestro lugar de destino. Y cuando ya íbamos por ahí unos 5 minutos de viaje, el motor de la lancha se daña. Y al dañarse el motor de la lancha, mis tíos dijeron: sobrino, no se preocupe, que nosotros sabemos la mecánica y sabemos qué le pasa al motor, vamos a arreglarlo. Entonces los tíos se fueron a arreglarlo y en un momentico lo arreglaron y otra vez lo ensayaron. Nos desplazamos unos 100 metros y otra vez se dañó el motor. Y los tíos inmediatamente fueron a hacerle lo mismo y cuando me dicen la buena noticia, me dicen: sobrino, el motor se dañó definitivamente. Nos toca remar. Nos toca remar. Mis hermanos, es muy fácil nosotros analizarlo, la palabra de Dios, desde el punto de vista de nosotros aquí en tierra. Pero cuando nosotros nos metemos en la vida de los discípulos, dice la palabra de Dios que la tempestad era tan grande que los discípulos empezaron a desesperarse. Mire que nosotros como hijos de Dios tenemos tranquilidades. Cuando ellos salieron y entraron a la barca, todo era tranquilo. Usted cuando inicia en el Evangelio, posiblemente todo es tranquilo. Pero posiblemente vendrán tempestades. Vendrán tempestades de diferentes índoles. Por esa razón, cuando nosotros nos bautizamos, nosotros no le podemos garantizar a las personas, decirle: no, es que usted va a tener una paz y una tranquilidad en la iglesia. Nosotros tenemos que decirle la verdad. Hay paz, pero también hay aflicción. Hay paz, pero también hay tormenta. Hay paz, pero sabemos que si usted está con el Señor Jesucristo, esa paz se convierte en alegría. Por esa razón, frente a cualquier tormenta y tempestad, el tema de hoy titula: no tengas miedo. No tengas miedo. Mis hermanos, en ese tiempo yo era a mí no me daban, como sabía nadar, como estaba joven, no me daba miedo el mar. Pero cuando ya el motor se dañó y empezamos a remar, pero a remar con unos remos adaptados, porque solamente tenía un solo remo, entonces mi hermano empezamos a remar, y lo que uno remaba, las olas lo llevaban al mismo lugar. Lo llevaban al mismo lugar. Remamos todo el día. Pero cuando ya iba a llegar la noche, los tíos dijeron: hay que tirar anclas porque no debemos remar en la noche, porque la noche es más peligrosa. Pero mis hermanos, cuando uno ya tiene un problema encima, no es lo mismo, no es la misma situación cuando usted está en paz y en tranquilidad. Cuando usted tiene los problemas, las dificultades, posiblemente usted va a tener un susto, va a tener miedo. No vamos a salir de esta situación. Pero mis hermanos, hoy estamos aquí y la palabra de Dios nos está diciendo, nos va a decir hoy: a pesar de todas las tormentas, no tengan miedo. No tengan miedo. La palabra de Dios sigue diciendo que mientras ellos estaban haciendo todas las maniobras para que la barca no se hundiera, el Señor Jesucristo estaba durmiendo. Y uno se pregunta: pero ¿será que alguien puede dormir cuando hay tormenta?
¿Será que usted duerme cuando tiene un problema difícil? Pero la palabra de Dios nos muestra que usted y yo podemos dormir con tranquilidad si tenemos a Jesús en nuestro corazón y solo confiamos en ¿quién? En que Jesús nos va a sacar del problema. Si nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, podemos dormir en las noches. No importa el problema que ustedes tengan. No importa el problema que ustedes tengan, pero ustedes van a dormir, pueden dormir en la noche. Pero mis hermanos, llegó la noche. Ya era la noche del día lunes. Y la noche del día lunes, sin comida, recuerden, sin comida, ya no hay comida. Y en esa noche del día lunes, imaginen, otra vez a jugar, a tratar de entretenerse un poco con los pescados, los pez voladores que volaban y quedaban en la barca. Me la pasaba casi toda la noche. No conciliamos el sueño. No conciliamos el sueño porque los tíos en la noche empezaron a contar historias diciendo, sobrino, imagínense que algunas personas han naufragado y los han encontrado por Panamá, otros los han encontrado por otros sitios y los encuentran no tan bien. Unos los encuentran muertos, otros los encuentran ya para morir, y ellos contando esas historias en la noche, imagínense, en la noche, en plena noche, sin comida, sin cobija, sin nada, solamente imagínense ustedes con el motor dañado y no sabemos en qué momento y a qué hora vamos a llegar, porque la situación, ellos decían, nadie va a rescatarnos a nosotros, porque las personas que se hacen a veces los ladrones, se hacen los que están náufragos para que cuando las personas los vayan a rescatar, inmediatamente cuando los rescaten, le roban todas las cosas y los pueden matar. Por lo tanto, nadie va a rescatar a nadie. Mis hermanos, pero los discípulos, frente a todas esas situaciones, ¿a quién tenían allí? Al Señor Jesucristo. Si usted tiene un problema que lo está atormentando en estos momentos, recuerden que el Señor Jesucristo está al lado de ustedes. Y si el Señor Jesucristo está con ustedes, recuerden, queridos hermanos, no hay que tener miedo, no hay que preocuparse, porque el Señor Jesucristo nos va a solucionar todas las cosas. Ese es el Dios que tenemos. Por esa razón la palabra de Dios dice claramente, y vinieron, ¿qué dice la Biblia? Versículo 25 de Mateo capítulo 8. Y vinieron sus discípulos, ¿y qué dice la Biblia? Y le despertaron. Señor, sálvanos, ¿que qué? Que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. Mis hermanos, los discípulos ya conocían al Señor Jesucristo. Conocían los milagros que había hecho. Y por lo tanto, solamente ellos, ¿qué tenían que hacer? Confiar, y tenían que clamar. El Señor Jesucristo posiblemente estaba cansado de todas las actividades durante el día. Solamente los discípulos tenían que arrodillarse y clamarle ¿a quién? Al Dios eterno. Frente a cualquier situación, queridos hermanos, solo hay que clamarle al Señor Jesucristo. Clamarle, clamarle y clamarle. Mis hermanos, frente a la situación que yo viví, llegó el día martes. El día martes sin comida, sin agua, porque el agua del mar no se puede tomar. Porque el agua del mar es demasiadamente salada. Y si usted la toma, se deshidrata más. Al día martes, como hacía mucho sol, los peces que habíamos pescado, tocó devolverlos al mar. Porque ya el hielo que llevaban se había derretido. Por lo tanto, solamente le quitaron las aletas del tiburón, porque esas sí las venden. Y el resto de peces devolverlos al mar. Mis hermanos,
ese día martes fue un día martes de remar, las manos ya estaban ampolladas porque en realidad era mucho lo que nosotros teníamos que remar y a la vez el mar lo llevaba al mismo lugar. Prácticamente durante el día no hacíamos nada. Pero mis hermanos, a medida que estaba pasando las horas, ya el temor empezó. El temor. En ese tiempo, aunque yo conocía ya parte de la palabra de Dios, conocía todo el estudio de la fe de Jesús, en ese momento, en ese tiempo me daba pena decirle a mis tíos que yo era cristiano. Me daba pena decirle que yo confiaba en ¿quién? En Dios. Pero mis hermanos, yo mantenía remando y en la proa. Era remando y en la proa diciéndole a todas las personas, aquí estamos, pero no había nadie. Solamente se veía cielo y agua. Cielo y agua, sin esperanza. Pero mis hermanos, la diferencia conmigo era que los discípulos tenían al Señor, ¿a quién? Al Señor Jesucristo en la barca. Pero yo tenía al Señor Jesucristo también en el corazón. Pero la diferencia era que a mí me daba pena en ese momento de pedirle al Señor. Pero queridos hermanos, en este tiempo que nosotros estamos en esta tierra, no debemos tener miedo, ni temor, ni angustia, porque tenemos al Señor Jesucristo al lado nuestro. Por esa razón, lo primero que hicieron los discípulos fue ir donde el Señor Jesucristo y lo primero que dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos. Solamente imagínense las palabras de esas personas, de los discípulos, sálvanos. Si ellos les estaban diciendo sálvanos, es porque la barca estaba a punto de hundirse. Si usted está a punto de hundirse de la desesperación, de la angustia, del problema, de los miedos, no le dé pena gritarle al Señor Jesucristo. No le dé pena decirle al Señor Jesucristo, Señor, sálvame, Señor Jesucristo, ayúdame, Señor Jesucristo, ten compasión y misericordia de mí. Porque el Señor Jesucristo, inmediatamente, el Señor Jesucristo nos atiende. Porque la palabra de Dios sigue diciendo que inmediatamente el Señor despertó y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Hombres de qué? De poca fe. Mis hermanos, ya llegamos al día martes, llegamos a la noche del día martes. Y la noche del día martes ya era una noche más miedosa porque ya el viento que nosotros al principio me parecía algo tranquilo, algo calmado, ya el miércoles, porque ya tenía la desesperación, vamos a morir, vamos a terminar como las personas que encontraron en Panamá, vamos a encontrar, nosotros nos vamos a volver esas personas demacradas. Entonces, a medida que fue pasando las noches, la noche del domingo, la noche del lunes, no era la misma noche del martes. Y recuerden, mis hermanos, que cuando ustedes tienen los problemas, están a punto de ahogarse. Ya usted dice aquí ¿quién es el que nos va a ayudar? Pero mis hermanos, esa noche fue una noche difícil. Fue una noche donde me puse a recapacitar mucho. Empecé a recordar los estudios bíblicos, empecé a recordar y a decir mentalmente que había un Dios. Pero cuando amaneció, al otro día, yo dije, no, en cualquier momento, cuando mis tíos se descuiden remando, yo tengo que pedirle al Señor. Yo tengo que pedirle al Señor. Y mis hermanos, inmediatamente por ahí las 8 de la mañana, 8 de la mañana, solamente 8 de la mañana, solo piensen domingo, lunes, martes, miércoles en la mañana.
sin comer, sin tomar agua, sin probar un bocado, y solamente lluvia en la noche y sol en el día. Pero mis hermanos, a esa hora me pasó lo que los discípulos estaban viviendo. Los discípulos se le acercaron al Señor Jesucristo porque encontraron y se daban cuenta que el Señor Jesucristo encontraban la salvación. Solamente en el Señor Jesucristo. Por esa razón, cuando el miedo era aún más, mis hermanos, los tíos empezaron a remar y se descuidaron. Y cuando ellos se descuidaron a remar, entonces yo me arrodillé por otro lado en la barca, rapidito me arrodillé y le digo: Señor, si tú me sacas de esto, me bautizo en la iglesia adventista y te serviré toda la vida. O sea, así inmediatamente ellos se descuidaron y le digo, me arrodillo: Señor, si tú me salvas de esto, me bautizo en la iglesia adventista y te serviré toda la vida. Y me levanto rapidito y me pongo ahí en la proa a decirle: aquí sálvanos, sálvanos, ahí en la prueba con un plástico negro, porque ya tienen un plástico negro para poder que nos miren. Y mis hermanos, los tíos, cuando me levanté, se dieron cuenta. Y ellos me preguntan: sobrino, ¿qué haces ahí? Y mi hermano, yo les dije ahí a los tíos: no estaba haciendo nada. Solamente estaba ahí, pero no estaba haciendo nada. Acababa de orar. Y acababa de decirles a ellos que no estaba haciendo nada. Estaba negando lo que le estaba pidiendo al Señor Jesucristo. Estaba negando lo que yo le estaba suplicando al Dios Todopoderoso. Queridos hermanos y amigos, a veces en nuestra vida, por cuidar su imagen o por cuidar que lo puedan ridiculizar, posiblemente muchos digan: no, es que yo no soy cristiano, es que yo no soy adventista. Pero mis hermanos, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios les conoce y sabe lo que ustedes están pensando. Por esa razón, yo alabo y glorifico al Dios Todopoderoso en esta hora. Porque el Señor a veces no tiene en cuenta muchas cosas de nosotros. Y aunque nosotros a veces le negamos, el Señor Jesucristo aún así nos sigue aceptando y nos sigue llamando hijos. Nos sigue llamando hijos el Dios Todopoderoso, tal cual como estamos. Pero mis hermanos, el Señor Jesucristo, aunque ellos estaban desesperados, solamente el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Queridos hermanos, cuando el Señor Jesucristo está en la vida de nosotros y tenemos miedo, el Señor Jesucristo nos ayuda. Porque solo debemos confiar ¿en quién? En Él. Solo confiar en el Señor Jesucristo. Por esa razón, cuando yo me arrodillé, solamente estaba confiando y me di cuenta de que solamente la solución la tenía el Señor Jesucristo. Y mis hermanos, yo me quedé en la proa, yo no volví a remar, porque las manos ya las tenía ampolladas. Ya tenía las manos ampolladas y por lo tanto me quedé en la proa de la barca, diciéndole a viva voz: aquí estamos. Y mis tíos me decían: sobrino, hombre, venga a remar, que nadie le va a escuchar. Claro, tienen toda la razón. ¿Quién me iba a escuchar? Si solamente habíamos 3, mis 2 tíos y mi persona. Pero yo tenía la confianza que el Dios eterno me había escuchado. El Señor me había escuchado. Por eso me quedé en la proa y empecé a decirle al Señor: Señor, ayúdanos, sálvanos. Pero mis hermanos, mientras estaban pasando los minutos, una lancha, otra barca se acercaba. Otra barca se acercaba. Y yo le decía: tío, allá vienen a rescatarnos. Y allá vienen a rescatarnos. Y mis tíos decían: hombre, sobrino, deje de ser necio, venga a remar porque nadie nos va a rescatar.
Y yo le decía a tío, allá viene, yo estoy seguro que allá viene. Y claro, uno miraba ahí como el manchoncito negro de la barca. Y la barca se acercó y la barca se acercó. Y ya cuando miraron la barca cerca, ahí sí los tíos dijeron, en verdad, viene la barca. Viene la barca. Y mis hermanos, la barca se acercó como de aquí a allá donde está el pastor José Saavedra. Y de allá la barca nos miraron y nos preguntan qué les pasó. ¿Qué tienen? ¿Qué necesidad tienen? Pero mis hermanos, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, el Señor no les pregunta qué necesidad tienen, sino que les dice, hombres de poca fe. ¿Qué confianza tenemos en el Señor Jesucristo, mis hermanos? ¿Una confianza poca? ¿Una confianza nula? ¿O nos hace falta esa fe y esa confianza desarrollarla en el Señor Jesucristo? Mire que los discípulos también les dijeron al Señor Jesucristo, Señor, aumentanos la fe. Pero mis hermanos, la barca estaba allí y la barca, cuando nosotros le respondimos que estábamos náufragos, la barca se acercó y se acercó un poquito, se acercó y mis hermanos nos quedamos ahí borde lancha de bote con bote. Y mis hermanos, aquellas personas nos traían avena caliente con galleta. Mi hermano, avena caliente con galleta. Y ustedes se preguntan, pero en el mar, avena caliente en el mar y además con galletas. ¿Quién es el que se da cuenta de los problemas que usted tiene? Dios. Por eso, mis hermanos, si ustedes están ahogándose, si ustedes están en una tormenta de problemas, de dificultades, solamente confíen en el Señor. Confíen, porque el Dios eterno irá en su ayuda. El Dios eterno estará siempre presto a ayudarnos a nosotros. Y mis hermanos, desde ahí en adelante nosotros desayunamos de 3 días. Desayunamos avena caliente con galleta. Nos llevaron al lugar más cercano, nos arrastraron. Y cuando llegamos al lugar donde ya podíamos abordar un vehículo, los tíos le dijeron, muchas gracias, y entonces le regalaron una pimpina de gasolina y dijeron, no necesitamos nada. Y mis hermanos, las personas desaparecieron. Habían 3 personas. Y yo llegué a la conclusión que eran ángeles. Ángeles. Mis hermanos, hoy yo estoy contando esta historia. Es real. Y eso me pasó a mí. Por esa razón, cuando uno va a la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, entonces levantándose se reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mis hermanos, por eso titulé la campaña Solo confía. Si tienes problemas, solo confías. Si tienes miedo, solo confías. Porque en este tiempo solo debemos depositar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. En el Dios Todopoderoso. Mis hermanos, desde ahí en adelante, desde ese naufragio que tuvimos, desde ahí en adelante, mi comida favorita es avena. Avena con galleta. Avena con galleta. Y me volví experto haciendo avena con galleta. Porque el Señor me rescató con avenas. Mis hermanos eran ángeles. Y por eso yo les estoy diciendo, mis hermanos, que solo debemos confiar en el Señor. Solo debemos confiar en el Señor porque yo lo he vivido. Porque contar esta historia y compararla con lo que vivieron los señores, lo que vivieron los discípulos, es algo, mis hermanos,
que uno entiende a los discípulos y uno entiende la condición que ellos estaban y por qué el Señor les decía en ese momento. Pero mis hermanos, les menciono esta historia para decirles que debemos confiar en el Señor Jesús. Debemos confiar en Él. Debemos confiar frente a cualquier situación que usted está viviendo en estos momentos. Debemos confiar frente a la tormenta de la vida que están afrontando en estos momentos. Debemos confiar siempre en el Señor. Debemos confiar. Mis hermanos, estoy contando todo porque el Señor me dio la oportunidad y el privilegio de contarle. Yo tenía 4 años y en los 4 años no había aceptado al Señor Jesucristo, pero solamente tuve que estar náufrago, a punto de morir, para decirle al Señor: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Si tú me sacas de esto, me bautizo en la iglesia adventista y te serviré toda la vida. Mis hermanos, cuando yo salí de allá del Ecuador, terminamos de la visita a los abuelos, llegué a Colombia y en diciembre, eso fue en agosto, en diciembre me bauticé. En diciembre le dije: voy a bautizarme. Y a los 8 días me casé. O sea, fue ahí. Pero mis hermanos, en este tiempo nosotros no podemos estar jugando con el Señor. Yo duré 4 años diciéndole, me decían, llegaban a los predicadores y hacían los llamados y yo allá pegadito ahí en la banca y nada de que yo me despegaba. Estuve en muchas campañas. Hice la fe de Jesús yo solito. No firmé el bautismo, no firmé el sábado y tampoco firmé los diezmos. No quería compromiso con el Señor. Pero cuando me vi al borde de la muerte, allí fue el momento cuando yo le dije: Señor, en realidad debo bautizarme, debo servirte y debo volverme fiel en todas las cosas. Mis hermanos, desde ahí en adelante es que el Señor me ha bendecido. Pero mis hermanos, la clave, lo que dijimos ayer: orar, estudiar la Biblia y predicar. Y cuando ustedes empiezan a tener esa relación estrecha con Dios, el Señor les va a bendecir. Ustedes no van a tener miedo de ninguna índole. Si tienen miedo, el Señor les va a quitar ese miedo. Si tienen deudas, el Señor les va a ayudar a dormir tranquilo aunque tengan deudas. Si ustedes tienen una enfermedad, no importa la enfermedad, el Señor los va a dejar tranquilos durmiendo porque el Señor, ustedes depositan esa confianza en el Señor y van a dormir tranquilos. Por esa razón, el Señor Jesucristo estaba en paz y en tranquilidad durmiendo porque Él confiaba en el Padre. Los discípulos estaban angustiados porque les faltaba confianza. Y yo quiero hacer una pregunta de esta hora. ¿Cuántos de los que están aquí tienen algún miedo en su vida? Amén. ¿Hay alguien más que tiene miedo? ¿Hay alguien que tenga ese miedo que se ponga en pie? ¿Hay alguien que todavía no se ha bautizado en la iglesia y que tiene miedo de entregarse al Señor? ¿Hay alguien que no ha sido bautizado que levante su mano? ¿Quiénes no han sido bautizados? Dios les bendiga. Pero mis hermanos, hoy estamos aquí para dejar ese miedo aquí. Debemos dejar ese miedo aquí. Nosotros debemos irnos en estos momentos en paz y en tranquilidad para nuestros hogares. Que al llegar la noche, recuerden que cuando la noche llega, los problemas, y ustedes empiezan a maquinar en la mente ese problema, esa dificultad, no tengo cómo solucionarlo. Recuerden que ustedes no duermen y les da pesadilla porque dejan de mirar y de confiar en ¿quién? En Jesucristo.
Pero si ustedes se van hoy de este lugar, de la iglesia, y llegan y se van libres de miedo, recuerden que ustedes van a dormir tranquilos, en tranquilidad y en felicidad, porque el Señor les va a traer paz. Ese miedo que ustedes tienen, ese miedo el Señor les va a solucionar. Y solamente en su mente tengan presente ese miedo. Tengan presente ese miedo, así como los discípulos tenían miedo. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Acudieron a quién? Al Señor Jesucristo. Pero en su mente ustedes díganle al Señor Jesucristo: Señor, deposito este miedo en tus santas manos. En su mente díganle: Señor, deposito este miedo. Tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo de perder los exámenes, tengo miedo de no pagar las deudas, tengo miedo de una enfermedad, tengo miedo, cualquier tipo de miedo que ustedes tengan, deposítenlo en las manos del Señor. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que ese miedo desaparezca. Y si usted tiene un miedo que en realidad dice: ese miedo no me lo quita nadie, y que he luchado con ese miedo durante toda mi vida y no he sido capaz. Si usted cree en el Señor Jesucristo y cree que ese miedo solamente con Jesús le va a ayudar a quitar ese miedo, yo quiero que pase aquí adelante. Que es un miedo difícil, es un miedo que usted dice: es imposible. Si ese miedo que usted tiene es imposible, yo quiero que pase aquí adelante, porque hay un Dios todopoderoso que le va a quitar ese miedo hoy, y usted va a salir de hoy libre de ese miedo. ¿Hay alguien que tiene un miedo que dice: es imposible solucionar? Pase aquí al frente, porque el Señor, el Dios eterno, es el único que quita ese miedo. Mire que los discípulos, queridos hermanos, estaban con un miedo tan difícil, y era un miedo que ellos no podían soportar, que lo único que hicieron fue acudir ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue el único que le quitó ese miedo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que ese miedo desaparezca de nuestras vidas. Oremos. Soberano Padre y eterno Dios, conoces por nombre propio, oh Padre Celestial, a cada hijo tuyo aquí presente. Sabes, oh bendito Señor, los miedos que están afrontando. Pero tú dices hoy: hijo, no tengas miedo, solo confía. Señor, conoces los miedos que tus hijos están afrontando. Miedos de problemas en el hogar, de perder su hogar. Miedos de alguna enfermedad, miedos económicos, miedos financieros. Y tú conoces todos los miedos que tus hijos han depositado en tus santas manos en estos momentos. Y ellos claman, oh Padre, para que tú les ayudes. Así como los discípulos acudieron a ti, hoy tus hijos acuden a ti para que tú les ayudes. Y que al salir de este lugar, oh bendito Señor, tus hijos salgan de este lugar, de tu iglesia, en paz, en tranquilidad y en felicidad. Y que si ese miedo no los ha hecho dormir hasta este momento, que tus hijos esta noche duerman felices, tranquilos, porque esos problemas, esas tormentas, esas angustias, estamos seguros que ya desaparecieron. Señor, gracias por bendecirles. Y por favor, Señor, las personas que aún no se han entregado al Señor, si tienen miedo de servirte a ti, si tienen miedo de bautizarse, a veces por no quedarte mal, por favor, Señor, ayúdales para que dejen ese miedo y que durante esta semana tus hijos
que aún no se han bautizado lo puedan realizar para tu honra y tu gloria. Señor, gracias por escucharnos. Gracias por darnos esa confianza que solamente tú la das. Gracias por responder nuestras oraciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.